tardes. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este almuerzo-conferencia mensual, el acostumbrado almuerzo-conferencia mensual de la Cámara Americana de Comercio, AmCham-DR, un evento que ya es una tradición en nuestra comunidad. Nos sentimos honrados de contar con la presencia del Honorable Ministro de Educación, el señor Andrés Navarro, quien nos disertará un poco sobre la nueva institucionalidad para la nueva educación. Invitamos nuevamente a los miembros de la prensa y demás personas que ubiquen sus sillas, por favor, para ya dar inicio formal. Antes de iniciar, quisiéramos hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, agradecer de antemano a los patrocinadores que hacen posible el evento del día de hoy. Los mencionamos a continuación: Bepensa, Claro, Marítima Dominicana, Martí, Barrick, Humano, Squire Patent Box, Pasteurizadora Rica, Inicia y City. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo. En sus mesas podrán encontrar dos documentos. Uno de ellos tiene un formato horizontal y otro tiene un formato vertical. Si se fijan, el documento en formato horizontal es nuestra encuesta de satisfacción, la cual les exhortamos a que puedan completar luego de la ponencia de nuestro orador invitado, para poder recibir la retroalimentación de ustedes en cuanto a nuestros eventos y cómo podemos ofrecer un mejor servicio, tanto en este evento como en los próximos. Así que nuevamente, por favor, les exhortamos a que no olviden de llenar esta encuesta al final de la ponencia del orador. El formulario con formato vertical es nuestro formulario de preguntas. En este formulario ustedes podrán escribir, anotar todas las preguntas que quieran hacerle a nuestro orador invitado, también después de su ponencia. Durante el transcurso del evento vamos a ir recogiendo un miembro del staff de AmCham-DR y irá recogiendo las preguntas para poder poder proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente, no se olviden de utilizar los hashtags Nueva Educación y AmCham-DR en las redes sociales de su preferencia para poder mantener la conversación viva, tanto de este evento como de sus réplicas que puedan tener en esa comunidad. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y sin más preámbulo, por favor, demos la bienvenida con un fuerte aplauso al vicepresidente ejecutivo de AmCham-DR, el señor William Malamud. Bueno, distinguidos integrantes de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Hace un mes salió una encuesta hecha por la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina y el Caribe. La encuesta tiene respuestas de 24 AmChams desde México hasta la Argentina. Y el propósito de la encuesta era entender los principales retos que las inversionistas de los Estados Unidos se enfrentan en la región, identificar las prioridades del sector privado estadounidense en la región e identificar oportunidades para crecimiento. Una de las preguntas era, ¿cuál es el tema principal influyendo el futuro de la región? Y la respuesta número uno era, con 46% de la muestra, instituciones débiles y corrupción. El número 2, con 34%, era la calidad de educación. Estamos hablando de toda América Latina. No hubo otro tema identificado con más de 15%. Entonces es justo concluir que estos son dos temas, son sumamente importantes y no solamente para la inversión extranjera, pero toda la inversión privada. Y si queremos seguir atrayendo inversión y creciendo, tenemos que enfrentar estos dos retos. Y son dos retos interconectados. Para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción, se necesita una población mejor educada y informada, capaz de ejercer sus derechos y exigir cambio. Entonces, somos sumamente afortunados y honrados tener con nosotros como orador invitado y huésped de honor a Andrés Navarro, ministro de Educación. El tema de su exponencia es Nueva institucionalidad para la nueva educación.
Nuestro programa en el día de hoy es primero presentar la mesa principal, seguido inmediatamente por el almuerzo, y después del almuerzo nuestro presidente David Fernández va a presentar más formalmente a nuestro orador y huésped de honor. Y después de su exponencia, el ministro ha cedido a responder a unas preguntas. Hay formularios en las mesas, favor de escribir legiblemente. Y entonces, sin más preámbulo, es mi honor presentar la mesa principal, comenzando a mi mano izquierda con Carlos Ross, pasado presidente de nuestro consejo y presidente de Ross Seguros y Consultoría. María Waleska Álvarez, miembro de nuestro consejo y presidenta ejecutiva del NAP del Caribe. Ricardo Pérez, tesorero de nuestro consejo y vicepresidente de operaciones Haynes del Caribe. Ramón Ortega, vicepresidente de nuestro consejo y socio de PricewaterhouseCoopers. David Fernández, presidente de nuestro consejo y presidente de CXO Consulting. Andrés Navarro, ministro de Educación de la República Dominicana y nuestro huésped de honor. Roberto Herrera, vicepresidente de nuestro consejo y gerente país de InterEnergy Holding. Fernando Villanueva, miembro de nuestro consejo y presidente del Grupo Viamar. Eduardo Cruz, miembro de nuestro consejo y presidente de Humano Seguros. Y Julio Brache, pasado presidente de nuestro consejo y vicepresidente corporativo de Pasteurizadora Rica. Muchísimas gracias y buen provecho. Vamos a pasar ahora a la segunda fase de la actividad, que es justamente la ponencia de nuestro orador invitado. Antes de continuar, recuerden que esta es la fase en la que ustedes podrán formular las preguntas que deseen hacerle, como decía el señor Malamud, de manera legible, por favor, para entonces ya proceder a la sesión del Q&A, o sea, preguntas y respuestas. Y nuevamente, por favor, no olviden la encuesta de satisfacción que tienen en sus mesas. Para nosotros es la única forma de saber cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer mejor para darle un mejor servicio cada vez. Y sin más preámbulo, por favor, vamos a dar inicio, vamos a dar la bienvenida para darnos un poco de contexto y presentarnos al orador invitado. Que pase por favor al podio el señor David Fernández, presidente del Consejo de AmCham DR. Honorable señor ministro Andrés Navarro, orador y huésped de honor en el día de hoy. Señor Samuel Conde, vicepresidente de EDUCA. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de la Cámara Americana de Comercio, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos y miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación e invitados. Muy buenas tardes. Es para nosotros un gran placer poder contar con la presencia de todos ustedes y en especial con la presencia del ministro de Educación, quien aceptó nuestra invitación. En nombre de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro. En toda sociedad, la educación es uno de los factores que más influye en el progreso de los individuos que conviven dentro de ella. En todos los sentidos es necesaria la educación de calidad para alcanzar mejores niveles de crecimiento social y económico, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, avanzar y robustecer un Estado de derecho justo y democrático, impulsar el derecho de la ciencia, la tecnología y la innovación, favorecer la movilidad social de las personas y fortalecer los valores cívicos de la sociedad. El paso de las décadas demuestra que indudablemente existe una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países y la fortaleza de sus sistemas educativos. Mientras sean eficientes, el sistema educativo de un país implicará necesariamente una retribución de mayor grado por parte de los egresados en el mercado laboral, contribuyendo al crecimiento económico y el nivel de prosperidad de la nación. En el siglo XXI, donde la capacidad para la innovación es el que determina el éxito,
la educación va a ser cada día más importante para competir y salir adelante. Hoy en día representa quizás la inversión de mayor prioridad en lo social y de mejor estrategia en lo económico. Pero no queremos solo resaltar la importancia de la educación en este encuentro. También queremos reconocer y apoyar el tremendo trabajo que está realizando el ministro Navarro en la transformación del Ministerio de Educación. Muchos de los empresarios aquí presentes han manejado una reorganización o reestructuración de su empresa en años recientes. Entienden que el proceso de reestructuración es un reto enorme. Sin duda, el cambio es necesario para el crecimiento. El ministro de Educación tiene más de 175,000 empleados, más que las 10 empresas más grandes del país. Imagínense el reto que debe constituir manejar una reestructuración de ese tamaño. No puede hacerlo solo. Necesita y merece el apoyo de toda la sociedad. Con esto dicho, es un honor para mí presentarles a nuestro orador invitado y huésped de honor, arquitecto, escritor, catedrático y político dominicano. Fue designado ministro de Educación el 16 de agosto del 2016. Hasta el momento de su designación se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana desde el 15 de septiembre del 2014. Anteriormente fungió como director general del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2008. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Don Bosco de los Salesianos y los superiores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de licenciado en Arquitectura, efectuando luego estudios en urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Debido a su inclinación por el ámbito político, en el año 2002 realizó estudios en Gobierno y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Como escritor, ha publicado diversos libros en los que ha plasmado los amplios conocimientos que ha adquirido a través de su carrera y su experiencia laboral. Damas y caballeros, es un honor para mí dejarlos con el ministro de Educación, el señor Andrés Navarro. Buenas tardes, señor David Fernández, presidente del Comité Ejecutivo de esta Cámara Americana del Comercio. Señor William Malamud, vicepresidente ejecutivo. También a los vicepresidentes del Comité Ejecutivo, señores Roberto Herrera y Ramón Ortega. Señor Ricardo Pérez, tesorero del Comité Ejecutivo, a los miembros del Consejo de Directores, Mónica Infante, Fernando Villanueva, María Álvarez y Eduardo Cruz, también a los pasados presidentes, señor Julio Brache, Alejandro Peña Prieto, Carlos Ross. Saludo también a los viceministros que me acompañan, a los altos funcionarios del Estado Dominicano aquí presentes, empresarios, representantes de universidades, representantes de instituciones internacionales, representantes también de centros educativos, entidades privadas, amigos de la prensa. En primer lugar, quiero agradecer esta segunda invitación que me hace la Cámara Americana del Comercio. En este momento, en mi condición de ministro de Educación de la República Dominicana. Para mí es un placer y una gran oportunidad compartir con ustedes algunas de las ideas que estamos llevando a cabo en este proceso de transformación de la educación en nuestro país. Ustedes han escuchado en múltiples ocasiones
hablar de la revolución educativa. La revolución educativa, como un hecho de transformación, podemos verla en dos dimensiones. Como causa social, porque no podemos olvidar que este cambio que vivimos hoy en la educación dominicana es expresión, es resultado de todo un movimiento social que por años estuvo exigiendo por múltiples medios al Estado dominicano que apostara más a la educación. En ese sentido es necesario recordar el movimiento del 4%, que procuraba la inversión que establece la Ley 6697 en materia educativa. 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que establece dicha ley. Esa causa social generó un movimiento expresado fundamentalmente en la clase media de nuestro país, a través de múltiples recursos como son los medios de comunicación. La sociedad civil dominicana acuñó esta causa para expresar un clamor de toda la sociedad dominicana en materia de mejora de la calidad educativa. Así pues, como respuesta a ese movimiento, a esa causa social, el presidente Danilo Medina puso sus habilidades de intérprete como político para entender que era indispensable asumir esta causa. Ahora bien, como presidente, la manera de asumir una causa social es convertirla en política pública. Y precisamente quiero referirme a esta otra dimensión de la revolución educativa, como una política pública que está en ejercicio. Una política pública que implicó un marco estratégico, ya no solamente la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino también ese contrato social que se dio al país en el 2014, denominado Pacto por la Reforma Educativa. Ese pacto, pues, había que traducirlo en acciones, programas, proyectos, actuaciones desde el Estado para transformar la educación. De manera que, en una forma muy inteligente, esa causa social se ha estado ya convirtiendo en una acción ya no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Invertir para mejorar la calidad. El 4% del Producto Interno de nuestro país, que para el momento del establecimiento de la ley equivalía a un 16%, hoy en día pues ha ido escalando nuevos volúmenes de recursos. Por eso en este año 2017 el presupuesto del Ministerio de Educación representó más de 143.000 millones de pesos, algo aproximado a 3.000 millones de dólares. En este momento se ha constituido en el 25% del presupuesto del año que transcurre, si sacamos el pago de la deuda. Pero para el próximo año, ya aprobado el presupuesto de la Nación, la inversión en educación será de 152.000 millones de pesos, unos 3.160 millones de dólares. En este caso va a representar el 22% del presupuesto nacional, dejando el pago de la deuda fuera de este conteo. En definitiva, realmente el país está poniendo su apuesta fundamental a la calidad educativa. Ahora, todos estamos claros en que mayor inversión no quiere decir mayor calidad en la educación. Por eso es que es necesario asegurar que ese 4%, ese volumen de recursos, pues se invierta y se invierta bien. Una inversión que debe ser canalizada en dos ámbitos también. Un ámbito que está referido a los factores condicionantes de la calidad educativa, es decir, a todo aquel hecho que pueda crear
el medio ambiente, el clima apropiado para que nuestros niños y adolescentes puedan aprender y aprender mejor. Por esa razón, en el primer cuatrenio de nuestro presidente Danilo Medina, la inversión en factores condicionantes de la calidad educativa caracterizó ese periodo. Se hicieron grandes inversiones en el programa de edificaciones escolares. Sabemos todos que una nueva escuela no quiere decir calidad educativa, pero sabemos también que para lograr calidad educativa, nuestros niños necesitan de infraestructuras adecuadas para los aprendizajes. Ese programa asumió como meta la construcción de 1919 nuevos centros educativos, estancias infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias, politécnicos. En otras palabras, 28.000 aulas se entendió necesarias para poder crear las condiciones favorables para una buena enseñanza. Estamos hablando de una inversión de más de 88.000 millones de pesos, es decir, más de 1.800 millones de dólares. Hoy en día nos encontramos en un 75% de la ejecución del programa de edificaciones escolares. La previsión es que para finales del próximo año 2018 tengamos todas las aulas necesarias para que nuestros estudiantes puedan ejercer la labor de aprendizaje de manera adecuada. Esa meta probablemente no se cumpla porque hay un factor que se ha estado dando, que es la migración de estudiantes del sector privado al sector público. Desde el año 2016 al 17 migraron 60.000 estudiantes de colegios, comúnmente colegios pequeños privados, a nuestras escuelas públicas. Eso ha estado generando una presión poblacional en las aulas, en las escuelas, que seguramente nos llevará a tomar la decisión de ampliar el número de aulas nuevas previstas en el programa inicialmente. Por otro lado, inversión en lo que se ha denominado jornada escolar extendida, que no es más que un nuevo formato para que se permita en una nueva estructura curricular pues desarrollar las actividades necesarias para los aprendizajes. La jornada escolar extendida, que en otros países se llama jornada completa, pues amerita de 8 horas de dedicación docente cada día laboral en nuestras escuelas. Más de 3 millones de raciones alimenticias en más de 5.000 centros educativos todos los días hay que distribuir para la jornada escolar extendida. Debido a que en el programa de 8 horas docente es indispensable dar el servicio de desayuno, almuerzo y merienda. Ya ustedes pueden imaginarse la logística que amerita una distribución de tal magnitud. Estamos hablando de que la jornada escolar extendida también es una inversión en factores condicionantes de la calidad educativa. Se distribuyen o se entregan más de 750.000 unidades de uniformes, zapatos, es decir, un kit de accesorios para igual cantidad de estudiantes. Hoy en día, al inicio de este año escolar 2017-2018, ya tenemos a 1.150.000 estudiantes en jornada escolar extendida. Esto representa un 60% de la población estudiantil en el sector público preuniversitario. Tenemos la previsión durante el año 2017-2018 de incorporar a 300.000 estudiantes más, con lo cual vamos a buen ritmo para lograr la meta que a finales del 2018 tengamos la universalización de la jornada escolar extendida en todo el territorio de la República Dominicana. Esto también tiene un impacto social, la inversión en factores condicionantes para la educación. Me parece que en una política pública inteligente y con una visión estratégica, esta característica es fundamental.
En el caso de la política Revolución Educativa, cuyo eje fundamental es la calidad educativa, por la forma en que se ha estado aplicando, entonces impacta en otros ámbitos del desarrollo de la familia dominicana. Por ejemplo, la jornada escolar extendida representa una inversión por niño y cada año escolar de más de 80,000 pesos, es decir, cerca de $2,000 por niño se está invirtiendo en las escuelas con jornada escolar extendida. Representa una gran economía a los fondos de la familia cada vez que se incorpora un niño a una escuela. Imagínense una familia con 1, con 2 niños, con 3 en jornada escolar extendida, lo que repercute eso en la economía familiar. Pero igualmente, la manera en que el presidente ha dispuesto que ejecutemos este programa está impactando enormemente en la calidad de la economía, en el desarrollo económico local de las comunidades, porque asumimos el criterio de que los suplidores sean en gran medida, en aquellas circunstancias que sea posible, micro, pequeños empresarios. Hoy en día, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es la entidad que distribuye los alimentos, tiene más de 800 microempresarios y pequeños empresarios dando el servicio de alimentación en todo el territorio nacional. Eso tiene un impacto también inmediato en la economía local. Ahora bien, como se ha visto, la inversión en factores condicionantes, como he mencionado, no es suficiente para la calidad educativa. Entonces hay que invertir decididamente en factores determinantes de la calidad educativa. Y por eso, al asumir quien les habla la cartera de educación, el presidente planteó que la prioridad debía ser en este segundo mandato la inversión en calidad propiamente dicho, la inversión en calidad educativa. Por eso quiero referirme a las 3 políticas de calidad educativa que hoy en día estamos priorizando y que representan la mayor inversión de los recursos que en este año hemos estado disponiendo y de los que se dispondrán el próximo año 2018. La política formación docente de excelencia es una condición clave para la calidad educativa. Es conocido que la diferencia en una educación de alta calidad y la de deficiente estriba fundamentalmente en la calidad del maestro. Por esa razón, la formación para nosotros representa uno de los ejes de inversión en calidad educativa. Estamos haciendo una alianza estratégica con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el órgano que regula la formación universitaria, para afianzar con programas de excelencia la formación inicial de nuestros maestros. Es una inversión del presente, pero que va a tener un resultado en el futuro, porque la primera generación de estudiantes de educación en los programas de excelencia apenas está entrando ahora a las universidades. Estará graduándose en 3, 4 años e ingresando al sistema educativo en 5 años. Definitivamente estamos invirtiendo en calidad educativa con la conciencia que esto va a representar resultados a mediano y largo plazo. Ese programa de excelencia va a implicar una inversión de más de 10,000 millones de pesos en los próximos 3 años, es decir, más de 200 millones de dólares. ¿En qué vamos a invertir esto? Todo estudiante que ingrese a un programa de excelencia para estudiar alguna licenciatura en educación recibirá una beca si aprueba 2 mecanismos de evaluación del potencial y la calidad que tiene ese estudiante para tomar una licenciatura en educación. Ya ese mecanismo se ha instaurado por una normativa, la 915 del Ministerio de Educación Superior, que establece ya una nueva currícula en la formación superior en educación. Teníamos antes una contradicción. Habíamos cambiado el currículum en la preuniversitaria, un currículum basado en competencias, pero en la universitaria no siempre se estaban formando con un currículum basado en competencias. Es decir, en la universidad se estaba generando un producto que no iba a tener repercusión positiva en el sector preuniversitario. Ahora tenemos coherencia.
tenemos una vinculación y estos programas de excelencia nos estarán formando maestros que van a manejar adecuadamente el currículum en las aulas. Pero por otro lado, estamos haciendo una inversión de cofinanciamiento de maestros de alta calidad para que den docencia en las universidades. Son maestros que han sido evaluados, maestros que tienen que tener o maestría o doctorado en alguna área de especialización de educación. Esos son los que van a estar dando clase en las universidades, al menos en los programas de educación. A ellos se le ha establecido, dependiendo de la categoría de calificación o de especialización, unos honorarios de 3, 4 y 5 mil dólares mensuales. Esto está muy por encima del estándar de los honorarios que se pagan comúnmente en las universidades. Lo que vamos a hacer es que la universidad lo contratará a tiempo completo, pagará el 35% del salario y el Ministerio de Educación pagará el 65% del salario. Vamos a garantizar que el estudiante esté becado a tiempo completo, incluso con un estipendio mensual para que no ejerza ninguna otra labor que la de formación, y vamos a garantizar que ellos tengan excelentes maestros en las universidades que sean seleccionadas por nosotros para aplicar estos programas de excelencia. De esa manera estamos abordando con una visión de futuro estratégica la formación magisterial. Pero por otro lado hay que invertir en los maestros del presente, porque tenemos que actuar inmediatamente. Para ellos hemos establecido una serie de programas de formación en combinación con algunas de las universidades de nuestro país sobre la base de una estrategia denominada formación situada en la escuela. Es una formación que no va a estar centrada en las aulas universitarias, sino en las aulas donde ejerce el maestro su labor profesional. De manera que esté vinculada al contexto, pero también se le dé seguimiento a la transformación de las estrategias y las metodologías que apliquen. Por otro lado, tenemos una segunda política de calidad educativa que tiene que ver fundamentalmente con la aplicación real del nuevo currículum basado en competencias. Posiblemente todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, nos formamos en las escuelas con un currículum basado en conocimiento, donde teníamos más bien que memorizar que razonar. En este caso, la revolución educativa, si podríamos decir dónde se centra precisamente en este nuevo paradigma curricular basado en competencias, es decir, en generar habilidades en nuestros estudiantes para crear una nueva ciudadanía. El currículum basado en competencias es un gran reto, porque es un cambio radical de la cultura educativa en las escuelas dominicanas. No es tan fácil hacer esta transformación, pero es posible. Para que sea posible, tenemos primero que vincular a otros sujetos que tradicionalmente no eran curriculares. ¿A quiénes me refiero? A las familias. ¿Por qué razón? Porque las competencias que pretendemos crear en nuestros estudiantes son habilidades que no se pueden generar solamente en la escuela. Por ejemplo, la competencia de comportamiento ético, que es la primera competencia fundamental, usted la puede trabajar en las aulas con los niños, pero no es cierto que es suficiente eso. Esa competencia de comportamiento ético tiene que trabajarse también al interior de la familia, sea con los padres o con los tutores. La competencia de comunicación. Si es cierto que el maestro tiene una gran responsabilidad para desarrollarla, no es menos cierto que si el niño llega a su casa y no le dejan hablar o no le permiten expresarse, expresar conocimientos y también expresar sentimientos, emociones, entonces se estará destruyendo en el hogar lo que se está tratando de construir en la escuela. Competencia de pensamiento lógico, competencia de resolución de problemas, de cuidado de la salud, de cuidado del ambiente, de pensamiento tecnológico, pensamiento científico, de colaboración, trabajo en equipo, competencia de desarrollo personal y espiritual. No es posible que lo haga la escuela solamente. Por eso que ese socio fundamental y estratégico, que antes podría ser accesorio o externo, que es la familia, hoy se convierte en un sujeto curricular fundamental. La familia va a tener una función de estimulación curricular clave para que esto sea un éxito. Para eso,
he dispuesto de una medida fundamental, que los padres conozcan el currículum. ¿Por qué? Porque el currículum ha estado tradicionalmente en manos de los técnicos y especialistas y posiblemente de los profesores, pero no de los padres. Ahora bien, ahora está un equipo de especialistas traduciendo el currículum, que es un documento técnico, en un documento manejado por la familia. Sintético, simple, pero claro, que le explique al papá, a la mamá o al tutor cuál es el rol en cada momento del desarrollo de su niño, desde la primera infancia hasta la secundaria. Por otro lado, para que el currículum sea una realidad y no sea simple y llanamente una norma, es necesario en esta política de calidad educativa tomar algunas medidas estructurales en el sistema como la siguiente. Vamos a auspiciar que todos nuestros liceos se vayan convirtiendo en politécnicos, es decir, esa es una medida de ir fortaleciendo y ampliando la modalidad técnico-profesional en el sistema educativo dominicano, o la modalidad de arte. ¿Por qué razón? Porque se ha determinado que las modalidades técnico-profesional o de arte crean un ambiente más adecuado, tienen instrumentaciones más adecuadas para el desarrollo de competencias. Para que ustedes sepan, amigos presentes, en nuestro país apenas el 19% de los estudiantes sale formado con alguna competencia laboral y el 1% con alguna competencia en arte. Y eso es irracional para una sociedad con tantas limitaciones y tantas necesidades como las nuestras. Nosotros vamos a lograr poco a poco ir equilibrando la balanza. Tenemos que lograr que la mayor parte de nuestros estudiantes, si no todos, puedan salir formados con alguna competencia laboral. No solamente para que tengan mayor posibilidad de conseguir algún empleo, si es el caso y si lo ameritan, sino también para que vayan formándose en la responsabilidad que les espera, ya sea la responsabilidad de estudiar a nivel universitario, técnico superior, o la de generar su propia ocupación con cierto nivel de calidad. Otra medida es los esfuerzos para convertir a la educación dominicana, y para esto nos va a servir mucho el currículum, en una educación inclusiva, porque ningún niño puede quedarse fuera de la revolución educativa. Y esto es una realidad que tenemos que develar. Hay múltiples instituciones que han estado luchando por años para que la educación en la República Dominicana sea inclusiva, para que nuestros niños con necesidades especiales o específicas sean tratados con los mismos derechos y que se les brinden las mismas oportunidades del resto de los niños. Y para esto el currículum tiene el nicho necesario, pero nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Por esa razón hemos creado una mesa para trabajar una estrategia de convertir la educación dominicana en inclusiva, con instituciones que por años han venido trabajando, que tienen mucha experiencia del sector privado fundamentalmente y que nos están aportando extraordinariamente. Lo que tenemos que lograr es que la educación sea inclusiva, para que en ella se vaya construyendo una sociedad realmente inclusiva, que nadie se quede, ningún niño, ningún joven, ya sea por alguna necesidad especial física, cognitiva o de cualquier otra naturaleza. Igualmente, otra iniciativa para apuntalar el currículum basado en competencias es el establecimiento de una televisora educativa. Nosotros tenemos las condiciones, estamos haciendo una inversión de más de 100 millones de pesos para rescatar la televisión educativa que ya por años tenía el ministerio, pero no estaba operando. Esto va a implicar la producción de programas dirigidos a los niños, a los adolescentes, pero también a las familias, a los adultos. Tenemos un gran local que estamos recuperando. Hemos firmado un acuerdo con la televisora estatal para que nos ceda la frecuencia 17, el canal 17. A principios del próximo año será el canal educativo de la República Dominicana. Ese va a ser un recurso extraordinario para el desarrollo del currículum basado en competencia, porque nos va a permitir salir del aula,
nos va a permitir trascender a las 8 horas del currículum de jornada escolar extendida. Nos va a permitir estar al interior de los hogares con múltiples estrategias. Que muchos sectores que puedan tributar a la educación lo puedan hacer a través de este recurso. La aplicación del currículum de esta segunda política amerita también de muchas alianzas estratégicas. Hemos establecido alianzas con el Ministerio de Deporte, porque el deporte es una acción curricular que muy bien ayuda al desarrollo de competencias. Es más fácil aprender a trabajar en equipo en el deporte que en un aula explicándote lo que es la dinámica de equipo. Es más fácil aprender y desarrollar la competencia comunicativa en el arte, en el teatro, en la poesía coreada, que en otras actividades. Por eso estamos también haciendo una alianza con el Ministerio de Cultura. Con el Ministerio de Salud ya la establecimos, con el de Medio Ambiente, con Infotep, con el Tribunal Constitucional, con la Cámara de Diputados, con varios organismos internacionales, todo apuntando a tributar a la jornada escolar extendida para el desarrollo del currículum basado en competencias. Porque hoy en día me preguntan y me cuestionan si la jornada escolar extendida tiene sentido, porque todavía se exhibe en algunos lugares, en algunas escuelas, que los muchachos no tienen suficiente contenido para trabajar en 8 horas. Pero precisamente estamos en el proceso de ir llenando de contenido, aplicando el currículum a la jornada escolar extendida. Por otro lado, hay una tercera política de calidad educativa en la que estamos invirtiendo, que es la gestión de centros educativos sostenibles, porque queremos que la escuela sea el mejor territorio para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. Implica el cambio también cultural. Implica que la escuela sea vista como un territorio de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, de los objetivos que se ha dado la humanidad. Ese pequeño mundo de la escuela, que para nuestros niños posiblemente es el ambiente más cotidiano, donde se socializa, donde aprende a entender que tiene derechos, pero también que tiene deberes, que tiene limitaciones que hay que compartir con otros. Ese mundo, esa pequeña sociedad debe ser nuestro territorio exclusivo, o por lo menos privilegiado, para el desarrollo de estos objetivos. Precisamente nos van a ayudar mucho en esto el Ministerio de Medio Ambiente, como dije, el de Cultura y el de Deporte, para el desarrollo sostenido de las escuelas. Pero en el marco de esta transformación, estaremos haciendo una enorme inversión que va a repercutir directamente en la calidad educativa. Es un programa emblemático que el presidente Danilo Medina está promoviendo. Se denomina República Digital. República Digital es un programa de gobierno que aborda diversos sectores de desarrollo del país. Y entre esos sectores tiene un componente educación. El componente educación en República Digital representa el 80% de la inversión. Estamos hablando de aproximadamente 21.000 millones de pesos que estaremos invirtiendo en estos 3 años, es decir, más de 400 millones de dólares en las escuelas. Nosotros vamos a transformar la escuela dominicana. Esto es un riesgo que estamos asumiendo. Parece algo increíble. Y yo espero que parezca más algo increíble que algo imposible, porque nosotros lo vamos a hacer realidad. Estamos hablando de metas como la siguiente: 950.000 estudiantes de secundaria van a recibir un computador personal en estos 3 años. ¿Para qué? Para que sea el instrumento cotidiano del estudiante en las aulas para los aprendizajes. Para que no sea la mascota y el lápiz, para que sea el computador. 80.000 maestros estarán recibiendo también un computador, que es el total de maestros de aula que tenemos en todo el país. Ya hace una semana iniciamos el proceso de capacitación de 3.000 maestros para el plan piloto, para que ellos se entrenen primero en el uso del computador para fines de aprendizajes escolares. Igualmente, cada escuela va a ser transformada. Ya comenzamos. En cada aula de secundaria
se va a sustituir el pizarrón verde que todos conocemos, o negro, por un pizarrón inteligente. Igualmente, los laboratorios van a desaparecer, los laboratorios que ustedes conocen hoy en día. Ya nosotros estamos adquiriendo los laboratorios virtuales. Cada escuela tendrá laboratorio de secundaria, ¿no? Laboratorio de física, de ciencia, virtuales. Eso yo no lo entendía hasta el día que lo vi, que sí es posible. Nuestros estudiantes estarán trabajando con probetas, pero virtuales, con palancas, pero virtuales, con lámparas, con todos los instrumentos propios de la enseñanza de las ciencias y de la física. Por otro lado, tendremos laboratorio en todas las escuelas de robótica. Ya lo estamos adquiriendo. Y las aulas digitales móviles para las escuelas primarias, que estarán equipadas con 40 tablets para el uso individual de los estudiantes de primaria en las aulas. No personales, sino en las aulas. Otra de las metas dentro de República Digital, todas nuestras escuelas estarán conectadas y con energía alternativa segura para el uso de la tecnología. Y también una meta muy preciada en República Digital, la carnetización universal de nuestros estudiantes. Hemos establecido un acuerdo con la Junta Central Electoral. Se va a emitir una cédula estudiantil que va a ser una categoría de cédula creada por la Junta Central Electoral para la identificación de todos nuestros estudiantes. Para esos fines, en los próximos meses estaremos iniciando el primer censo nacional estudiantil para ampliar y también actualizar la data estudiantil. Esto va a tener múltiples fines. Una cédula estudiantil nos va a permitir establecer mecanismos de mayor seguridad en los centros educativos. Nos va a permitir a que todos nuestros niños, no importa que sean pequeñitos, anden con una identificación. Imagínense lo importante que es eso, porque los niños, especialmente en las comunidades rurales o periurbanas, andan por las calles y los callejones sin ningún tipo de identificación. Y ahora nuestros niños estarán identificados. Pero también el censo nos va a permitir algo para nosotros clave: identificar a todos los niños que tengan una necesidad especial o específica, porque hoy en día tenemos un subregistro de los niños que ameritan de una atención en particular. En definitiva, República Digital es muy ambicioso. Estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos en 3 años, que representa un gran reto. Pero nuestro equipo, que ya ha conocido la experiencia de países como Argentina, Uruguay, Colombia, varios estados de los Estados Unidos que han implementado estos programas, que han conocido los errores, que han tenido las dificultades, pero también los aciertos, está preparado para llevar a cabo esta gran hazaña de transformación de la escuela, con un margen obviamente de error. Por eso estamos ahora aplicando el plan piloto. La escuela dominicana va a pasar del lápiz y el papel, o del pizarrón y la tiza, al computador y los contenidos digitales. Y si es cierto que esto tiene grandes riesgos, no es menos cierto que es apasionante poder enfrentar un reto de esta magnitud. La política cuarta, que ya no es precisamente calidad educativa, pero que es tan importante, es la política de creación de una nueva institucionalidad en el Ministerio de Educación. Yo estoy convencido de que todo esto que le he mencionado, todas estas transformaciones, no podrán llevarse a cabo si no cambiamos la institución que debe administrarlo y que debe gestionarlo. Por esa razón estamos invirtiendo también tiempo, recursos y corazón en transformar el Ministerio de Educación, en transformar su sistema de planificación para que sea estratégica, práctica y participativa. Fortalecer su sistema de presupuesto, tanto anual como plurianual. Establecer un sistema de gestión administrativa y financiera basado en las normas básicas de control interno que garantice la transparencia, pero también la eficiencia. Nosotros tenemos una nómina que supera a 175.000 personas
Como ustedes entenderán, el reto no es simple, pero es posible. Estamos trabajando en el fortalecimiento del sistema contable. Somos la institución, y véanlo desde este punto de vista, ustedes que son empresarios, somos la institución en el país de mayor administración de activos fijos. Tenemos más de 6.500 edificios distribuidos en todo el país. Esa estructura capilar del Ministerio de Educación representa un gran reto, administrar todo eso, equipados con mobiliario, con tecnología y más ahora con República Digital. Entonces esto no puede continuar como ha estado, tiene que transformarse para que esa administración pueda ser efectiva. La del sistema de almacenes, de transporte, de adquisiciones, de logística, de distribución, etc. En otras palabras, basado en el paradigma de gestión para resultados, en el cual creo firmemente como servidor público, estamos haciendo la transformación de la institución. Tenemos unos diagnósticos bien preparados por algunas entidades internacionales y estamos armando todo un andamiaje, un equipo técnico para ir llevando este trastoque profundo de la institucionalidad del Ministerio de Educación. Una nueva institucionalidad es la que debe manejar esta revolución educativa para que no sea la experiencia simple y llanamente de un presidente, de un ministro de Educación o de una etapa gubernamental, para que se constituya en una acción del Estado sostenible en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque de lo que se trata todo esto, al final, si es verdad que la revolución educativa la vamos a llevar a cabo como la estamos llevando por mucho tiempo, de construir una nueva ciudadanía en la República Dominicana. Porque esos niños que están en las estancias infantiles, que están en primer grado de la primaria, en segundo, en tercero, esos niños que se están formando bajo esta nueva lógica, no van a ser ciudadanos iguales que nosotros, van a ser mejores que nosotros. Estamos construyendo una sociedad en la escuela, si lo mantenemos, si esto continúa, totalmente distinta. Si hoy en día se exhibe una sociedad civil combativa, crítica, que opina, incluso que ya es capaz de movilizarse frente a hechos que son inaceptables o a situaciones que ya la sociedad dominicana no se puede permitir, esa sociedad civil de hoy en día le va a quedar chiquita a la sociedad civil que estamos construyendo en las aulas. Esa nueva sociedad civil que estará saliendo, que serán ciudadanos con todo pleno derecho y deberes dentro de 7, 10, 12 años, va a ser menos tolerante, va a ser más crítica, pero también va a ser más responsable, estamos seguros, en la manera en que lo estamos formando. Y por esa razón quiero decirles que si no queremos una crisis mayúscula en nuestro país, a la par de ir construyendo esa nueva sociedad civil en las aulas, tenemos que ir creando una nueva institucionalidad en el Estado dominicano. Porque tenemos que tener instituciones capaces de responderle a esa nueva sociedad civil que estará dirigiendo los destinos de la nación en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial, en la educación, en el ámbito social, etc. Por eso, yo creo firmemente que una tarea que tenemos que empujar es la transformación del Estado dominicano. Ya no solamente del Ministerio de Educación para que maneje bien este proceso, sino del resto de las instituciones de nuestro país. Por eso tenemos que seguir auspiciando los programas de reforma y modernización del Estado. Las labores que están ejerciendo algunas entidades de nuestro país para que se mejore la institucionalidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Tengan la seguridad que esta revolución educativa es más que educación. Estamos apostando a una nueva sociedad en la República Dominicana. Y si lo hacemos a la par, si este esfuerzo que estamos haciendo en la escuela también lo hacemos en las instituciones, realmente tendremos al cabo de 20 años de repente una nueva República Dominicana. Yo creo
que el empresariado tiene mucho que aportar en ese sentido, en los dos ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito institucional. Soy de los políticos que cree fielmente en el empresariado que se ha estado desarrollando en nuestro país, por la capacidad que ha tenido de organizarse como sector, por la capacidad que ha tenido de dirimir sus conflictos internos propios de la competencia del mercado y poder poner algunos objetivos colectivos por encima de los particulares. Del aporte que han estado dando con la creación de instituciones especializadas que se convierten en socias de las entidades del Estado en determinados sectores. Por esa razón, para que esta revolución educativa siga avanzando, necesita que el empresariado sea uno de sus principales aliados. Y quiero resaltar la labor de entidades como Inicia Educación, como Educa, que han estado desde años atrás ya apostando a la educación dominicana y son expresión del empresariado dominicano. Yo les digo, si como nación seguimos avanzando en esta ruta, realmente tendremos la satisfacción dentro de poco tiempo de exhibir un nuevo país. El empresariado que ve el corto plazo en décadas y el largo plazo en siglos es el empresariado capaz de invertir en objetivos más allá que los intereses particulares de sus empresas. Y tengo la satisfacción como político dominicano de que hay muchos casos de esa naturaleza en nuestro país. Quiero agradecer pues a la Cámara Americana del Comercio por esta invitación que me han hecho y también agradecer a tantos empresarios que hay aquí que están apostando directamente a la educación. Muchas gracias. Quisiera que por favor nos tomáramos solo 60 segundos para completar las encuestas de satisfacción que tienen en sus mesas, por favor. Y de igual forma voy a invitar a la mesa directiva de igual forma a también hacerlo. Solo 60 segundos, adelante. Solo 30 segundos más. Cuando terminen, por favor, pueden dejarla en sus mesas y nosotros la recogemos al final del evento. Y si no saben cómo hacerlo, es excelente, excelente, excelente. Bueno, señor ministro, antes de todo, felicidades por una excelente exposición. Y usted mencionó al fin el rol de Educa y el sector privado. ¿Ustedes tienen una estrategia específica de cómo involucrar más el sector privado en la educación, tanto en el tema del desarrollo del currículum, de qué tipo de fuerza laboral necesita el sector privado y también cómo el sector privado se puede involucrarse más directamente en los politécnicos? Sí. Bien, yo pienso que tenemos muchos nichos donde el sector privado, dependiendo de su área de inversión, puede involucrarse en esta transformación de la educación. Un nicho grande es precisamente la política de fortalecimiento de la modalidad técnico-profesional, que nos está permitiendo transformar los politécnicos en liceos, los liceos en politécnicos. De lo que se trata no es tanto de construir en los liceos nuevos talleres para convertirlo en politécnico, sino de establecer un enlace con una empresa para que los muchachos puedan entrenarse en las labores de esa empresa o de un grupo de empresas.
Lo estamos haciendo con los talleres, lo vamos a hacer con los talleres de Infotep, pero también ya hay grupos empresariales que tienen la disposición de que esto lo podamos hacer en la agroindustria, en la transformación, etcétera. Entonces, ahí hay un nicho muy importante para nosotros. La otra oportunidad que tenemos es, y a mí me interesa muchísimo, es en la experiencia que puedan vivir nuestros estudiantes en algún periodo de su formación en el ambiente laboral. Yo he podido, algunos de ustedes me han invitado a sus empresas y he podido ver la dinámica, la disciplina que se desarrolla en ellas. Yo les digo algo, si una cosa necesitamos aprender en el sector público, es el rigor y la disciplina en el sector privado. Trabajar sobre la base de resultados. Entonces, esa cultura del quehacer, de la ocupación, mucho la necesitamos en la escuela, en la formación de nuestros estudiantes. Hay entidades que se convierten en consorcios por la educación, ya existen, que han ido generando una experiencia que nos están aportando. Hay algunas entidades empresariales que nos apoyan mucho en tecnología. Y esto es fundamental también para nosotros. En definitiva, yo pienso que hay una diversidad de nichos en los cuales las empresas, dependiendo de su expertise, pueden tributar al desarrollo de la educación. Gracias. Usted mencionó la compra de más de 1 millón de computadoras para estudiantes y maestros. Dos preguntas. Uno, ¿cómo asegurar la seguridad de los estudiantes y maestros con estas computadoras que no son víctimas de atracos? Y segundo, ¿cuál va a ser el proceso de compra de esas computadoras? ¿Cuál es el proceso contemplado? Bien, comienzo por el proceso de compra, porque fue el primer tema a nosotros tomar decisiones. Muy delicado, estamos hablando de una inversión ahora para el plan piloto que estamos haciendo de cerca de 2.000 millones de pesos para adquirir 44.000 computadoras personales, más bien 45.000. Y también la transformación de 150 escuelas, comprar laboratorios móviles, etcétera. Ha sido una gran compra. Lo que hicimos fue una alianza para el montaje de la licitación con un organismo internacional que ya tenía gran experiencia en materia de licitaciones para computadoras. Es la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que es una institución dedicada a la ciencia, a la cultura, un organismo multilateral, y fue quien montó la licitación en Argentina para 5 millones de computadoras, en Uruguay, en Colombia, ¿no? Entonces ellos han sido nuestro aliado para el montaje de esta primera licitación, junto obviamente con un equipo especializado de la Dirección de Compras del Estado Dominicano. Ya eso fue realizado y hasta el momento ha sido un gran éxito la adjudicación de estos contratos. Pero eso es chiquitico para lo que viene. Para el próximo año la inversión prevista son 6.000 millones de pesos. Entonces, pero esta experiencia de montaje de licitación es lo que ya nos está dando mayores competencias para hacer un proceso lo más participativo y transparente posible para la adquisición. Y por otro lado, en materia de seguridad, era de los grandes dilemas que en principio teníamos en la mesa de discusión. El computador que se ha adquirido, que es un netbook, está construido para nosotros. Es decir, el fabricante, el computador viene ya con la línea gráfica de República Digital Educación en el mismo material de la laptop. Tiene un chip de ubicación geográfica en cualquier parte del territorio que se encuentre. Va a ser autenticada para que tenga una clave exclusiva del estudiante. El estudiante tiene que introducir la clave todos los días. Si pasa 3 días sin introducir la clave, se bloquea el equipo y hay que traerlo a la sede central.
El equipo está preparado para soportar grandes caídas y golpes. Es un material especial, creo que es fibra de vidrio, que es la base del material. O sea, no es el computador, el laptop que utilizamos comúnmente. Puede durar 30 minutos sumergido en el agua sin tener ningún tipo de daño para los muchachos que se les pueda caer en un charco o algo así. Vamos a también, una vez lo tengamos, a hacer una campaña de comunicación para disuadir de cualquier intento de hurto, de venta irregular o de daño a nuestros muchachos. Esto es una acción múltiple que tenemos que desarrollar, pero el equipo per se ya viene para desincentivar la venta irregular, el hurto. Tiene una imagen gráfica que no sería posible ocultar, pero independientemente lo vamos a ubicar en cualquier lugar del territorio nacional. La experiencia igual nos va diciendo si hay que incorporar algo más, pero todo esto que hemos hecho ha sido en base a la experiencia de Argentina, de Uruguay y de Colombia, fundamentalmente de esos 3 países. Muy bien. ¿Qué plan tiene el Ministerio para usar con fines educativos el poco Internet que hoy reciben los jóvenes de las zonas de extrema pobreza, en lugar de usarlo para delinquir u otros usos no aptos para aprender? Sí, ese es un gran reto que tenemos, porque hasta ahora el acceso a la tecnología que han tenido especialmente los sectores más vulnerables no tiene nada que ver con procesos educativos. Tiene que ver, en el mejor de los casos, con comunicación, pero para otros usos, pues de repente no son los más recomendados especialmente para menores. Entonces, es uno de los grandes retos de esta inserción orgánica y extensiva de la tecnología va a ser el afianzar el uso sano y como es seguro del Internet, de la conectividad. Son problemas que tenemos que abordar, que nos generan riesgos. Tenemos especialistas en métodos para inducción del uso adecuado de la tecnología. En ese sentido nos van a apoyar mucho el equipo de Indotel, con el cual ya hemos comenzado a trabajar estos temas, la oficina de la vicepresidenta de la República, que tiene ya un programa de esta naturaleza, y también la OCTI, la Oficina de Tecnología de la Presidencia. Y ustedes saben, como yo mencioné anteriormente, República Digital en el fondo es un cambio cultural que nos va a doler. En algunos casos nos va a doler, en otros va a avanzar rápidamente. Pero ya esto no se puede dilatar. O sea, no podemos temerle a riesgos. ¿Vamos a cometer errores? Lo vamos a cometer. Hay elementos que no estamos tomando en cuenta, a pesar de que pensamos que sí. Posiblemente en la práctica nos daremos cuenta. Pero esto ya lo iniciamos, esto no tiene vuelta atrás. Otra cosa que quiero aprovechar. Una vez agotemos en estos 3 años la entrega total de estos computadores que tienen vida útil por encima de los 6 años, ya desde ahí en adelante el sistema educativo dominicano estará entregando cada año solamente al primer grado de secundaria, que es el 7º de la primaria de hoy en día, que serían unos 200.000 computadores al año. Porque esto es un programa que no tiene vuelta atrás, esto es para siempre, hasta que esa tecnología deje de usarse. Pero lo que sí les digo es que en esa medida, cuando esto se convierta en una herramienta cotidiana de la educación, entonces esa connotación negativa que puede tener hoy en día irá desapareciendo. Muy bien. Hay varias otras preguntas, pero no hay mucho tiempo, entonces yo voy a combinar 2 en 1 para el último. Eso tiene que ver con el impacto esperado y si se puede ser lo más cuantitativo posible. El primero, ¿cuál es el impacto esperado de la evaluación de docentes? Y el segundo es cuál es el impacto esperado de la política de transformación de los bachilleratos técnicos.
Por razones de tiempo, en mi exposición no abordé el tema de evaluación docente, que se desprende del tema de formación. Recuerden que hay una política de inversión en formación docente. Para que la inversión en formación docente sea inteligente, yo tengo que tener un diagnóstico de cuáles son las debilidades y fortalezas de nuestros maestros. Y el mejor instrumento para ese diagnóstico es la evaluación docente. Por eso, ya en esta semana, precisamente en el día de mañana, yo estaré en un liceo dando inicio al proceso a nivel nacional de la evaluación del desempeño docente. Porque ya tenemos la nómina saneada, la nómina docente. Ustedes saben, hemos hecho una auditoría que ha implicado dolores, conflictos, pero tenemos ya una auditoría con un número cierto de cuántos docentes están operando, que son 89.700, y en qué lugar del país ese docente está ejerciendo. Por esa razón ya estamos en condiciones de la evaluación por desempeño. Ya los evaluadores saben qué docentes van a evaluar y en qué lugar del país, no importa que sea remoto, está ese docente. Eso comienza ahora. ¿Qué es lo que esperamos de esa evaluación? Tener un diagnóstico de fortalezas, debilidades, de capacidades profesionales del docente. Eso nos va a permitir entonces armar los programas de formación continua situada en la escuela, ya con una visión bien focalizada, evitando el sesgo o la inversión innecesaria en temas que no sean demandados. Y también el impacto que esperamos de los politécnicos es enorme. Si es cierto que hoy en día apenas tenemos un 19% de los estudiantes de secundaria que salen con formación laboral, no es menos cierto que nuestras ambiciones son grandes, y yo espero que al cabo de estos 3 años pasemos la frontera del 50%. Esperamos un 60% que ya esté en esas condiciones en 3 años. Esto implica mucho trabajo, pero es posible hacerlo solamente si lo hacemos en alianza con ustedes, el empresariado y las universidades de nuestro país. Yo estoy seguro que si lo logramos, vamos a tener un hecho que hoy en día se da en los politécnicos, pero no en todo el sistema. Y es que los estudiantes de los politécnicos de secundaria son los que tienen mayores competencias para preparar su proyecto de vida, para saber qué van a hacer cuando salgan de ahí. Y yo les digo algo, si realmente queremos mejorar las condiciones de nuestros muchachos, tenemos que trabajar para que cada uno de ellos haga un proyecto de vida antes de salir de la secundaria. Una jovencita del poblado más pobre del país, que tenga objetivos definidos, que sepa lo que quiere hacer cuando salga de la escuela, que ya tenga claro qué pasos tiene que dar, a dónde tiene que acudir, será una mujer menos vulnerable a ser dañada a temprana edad, a salir embarazada, o que alguien por ahí la distraiga de su proceso de desarrollo. Pero tiene que tener apuesta al futuro, y eso le falta mucho a nuestra juventud, que no sabe qué va a hacer en el futuro, y por eso es tan vulnerable. Un muchacho, una muchacha tiene que salir de bachillerato con un proyecto de vida, y en la modalidad técnico profesional y en la de arte se nos hará mucho más fácil lograr esa pretensión. Bueno, un aplauso para nuestro orador invitado, Andrés Navarro, ministro de Educación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su visión y estrategia. Gracias a todos ustedes. Se pueden dejar las encuestas allá en la mesa, 555, muy fácil de llenar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.